Pero cámbiame el nombre, papá. ¿Ah? No puedo. ¿Por qué? Porque no puedo. O sea, la única manera es tuve que utilizar escribir. Dos sistemas de Buenas tardes para todos. Un abrazo fraterno. Por favor, vamos presentándonos en el chat. A todos los participantes del diplomado, muy agradecidos porque están acá con nosotros. Vamos presentándonos en el chat como acostumbramos. Muchas gracias. Ya en unos minutos damos inicio.
Hola. ¿Cómo le va? Hola. Buenas tardes para todos. Les habla Lady Diana Charris. Me siento muy contenta de estar acá, muy agradecida con Dios, con ustedes. Y bueno, y nos gustaría mucho que por favor activáramos las cámaras para vernos los rostros. No saben lo cómodo que es poder ver rostros. A veces uno siente como que está hablando solo. Entonces poder mirar los rostros es muy importante. Gracias por haber aceptado esta invitación a participar de este espacio. Y bueno, para mí es una bendición poder acompañarles en este módulo. Y asimismo está el docente John Charles, que también hace parte del equipo de docentes para este módulo. Entonces, muy contentos, muy agradecidos con Dios por esta oportunidad y nos gustaría mucho que pudiésemos aprovechar mucho este espacio. Entonces, no nos vamos a demorar más, vamos a darle inicio. Tengo con nosotros a Sandra Neita. Para mí la verdad es que es una bendición muy grande el poder tenerla acá. No había querido anunciar su nombre porque me daba algo de miedo que se presentara algo y a última hora de pronto no se pudiera y entonces me tocara a mí y entonces dijeran, ¡ay, era ella! Ay, si hubiese sabido que era ella, yo no, no me conecto. Entonces, gracias Sandra por estar acá, por apoyar este trabajo de la Fundación Abrazando Vidas. Sandra es psicólogo forense y jurídico, es conferencista nacional e internacional. Mejor dicho, ya les hablará un poquito más de todo lo que ella hace. Y bueno, y me siento muy agradecida con Dios de que ella esté acá. Entonces podamos nosotros sacarle provecho a este momento. Entonces, Sandra, aquí estamos deseosos pues de escuchar todo lo que puedas aportarnos a nosotros desde tus conocimientos, desde tu experiencia, en fin.
buenas tardes para todos. Doctora Lady, muchísimas gracias por esta invitación. Uno, me siento bendecida y muy honrada de que me hayan tenido en cuenta para poder compartir algo de mi experiencia y algo de esos conocimientos que Dios me ha regalado en el transcurrir de esta profesión tan hermosa. Mucho gusto para todos y todas. Como dijo la doctora Lady, mi nombre es Sandra Milena Neita Núñez. Soy psicóloga forense y jurídica. Pues mis estudios están enfocados directamente en eso, una especialidad en docencia superior, amo la academia, me encanta compartir conocimiento. Tengo la experiencia de trabajar aproximadamente por 11 años con delitos sexuales, violencia intrafamiliar, maltrato infantil. La idea es que no hagamos esta conferencia, esta charla monótona donde que ustedes compartieran sus experiencias, que si tienen preguntas las hagan, que podamos resolver esos interrogantes que a veces están y que no nos hemos atrevido a preguntarle absolutamente a nadie. Entonces aprovechemos este espacio educativo, formativo, para eso, para eso. Yo creo que podemos iniciar. Si le parece, doctora Lady, empezamos con el tema o los escuchamos a ellos un momentico que de repente se presenten algunos o qué hacemos. Cuénteme, doctora Lady. Bueno, pues si gusta y te parece bien, pudiésemos dar inicio. Al final nosotros le damos un espacio a ellos para que ellos puedan de pronto decir cómo les fue, si quieren otra vez volver a tenerte, que yo creo que lo más seguro es que sí. Entonces, al final nosotros siempre acostumbramos a darles un espacio a ellos para que se puedan expresar con respecto a su experiencia personal en esta actividad. Entonces, yo creería que sí podríamos iniciar. Gracias. Bueno, perfecto, listo, doctora. Bueno, la idea es que vamos a tratar un tema que es global, pero vamos a ir desmenuzándolo poco a poco, y es el maltrato infantil intrafamiliar, específicamente dentro de la familia. ¿Cuál es el concepto de maltrato infantil? Es una de las definiciones que tenemos que tener supremamente claras, ya que si nosotros conocemos qué es maltrato infantil, pues vamos a poder prevenirlo. Mientras que no sea así, pues no lo vamos a poder prevenir. Y es visto como toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social. Y lógicamente que cuyos autores son principalmente pues todas las personas que intervienen en la familia, ¿no es cierto? Ojo con esta parte que decimos, es toda acción u omisión. ¿Por qué acción? Porque la acción puede estar enfocado, un ejemplo, en maltrato físico, entonces castigar físicamente a un niño es una forma de maltrato teniendo en cuenta la situación, ¿no? Porque pues es algo que yo también les aclaro a los papás en muchas ocasiones. Me dicen, doctora, no le tuve que dar un correazo a mi hijo, no le tuve que dar una palmada a mi hijo. Entonces, y ya mi hijo me está amenazando con bienestar familiar, o ya mi hijo me dijo que yo lo estoy maltratando. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque es que el maltrato físico conlleva, lógico, unas consecuencias también emocionales, pero tenemos que diferenciarlo. ¿A dónde voy con esto? Yo no estoy de acuerdo con el maltrato físico hacia un niño, para nada, en absoluto. Pero en ocasiones hay papás que, por ejemplo, me dicen, yo le di un correazo, pero yo nunca le doy un correazo, lo hice ya porque no tuve nada más que hacer. Entonces, ¿eso es maltrato físico? No. El maltrato físico está enfocado directamente cuando la persona lo hace con cizaña, lo ha premeditado, se ensaña con el niño. Entonces vemos en el cuerpo del niño morados, de repente algún sangrado, etcétera, ¿sí? Ese es el maltrato físico y quiero que lo tengamos en cuenta. Ahí es cuando estamos hablando de acción. ¿Cuándo es omisión? Cuando estamos hablando de negligencia, que ahorita vamos a irlo desglosando poco a poco. Y la omisión es cuando al niño no se le da de comer, por ejemplo, en todo el día. Resulta que el niño salió, lo dejaron salir a la calle desde las 8 de la mañana y son las 6 de la tarde y el niño hasta ahora va a entrar a la casa. Todo el día estuvo por la calle. Eso es conocido como negligencia, ¿sí? Omisión o negligencia. Cuando hablamos de
por ejemplo, no accidental. El no accidental, que estamos hablando de que es el maltrato, ¿no? El maltrato infantil. El no accidental es que el papá cogió las manos del niño porque se cogió una moneda y se las puso sobre la estufa. Eso no es un accidente, fue algo que el papá o la mamá premeditó como castigo físico para el niño. Entonces es visto como maltrato, lógicamente. ¿Sí? ¿Y por qué el maltrato dice que priva al niño de sus derechos? Pues porque ningún niño tiene que ser maltratado desde ninguna índole, ni psicológica, ni emocionalmente, ni físicamente, ni sexualmente. Desde ninguna índole debe ser maltratado. Entonces por eso lo está privando de sus derechos y de su bienestar. Está amenazando su integridad física, emocional, espiritual. ¿Sí? Entonces eso es lo que conocemos como maltrato. Si tienen algunas inquietudes o preguntas o algo, de repente alzan la manito o yo no sé si al final, como dice la doctora Lady. Bueno, entonces vamos a ir viendo una a una de las que ya hemos mencionado y vamos a empezar con el maltrato físico. Específicamente, ¿qué es el maltrato físico? Toda acción voluntaria realizada que provoque o pueda provocar lesiones. Ese es el maltrato físico. Los ejemplos de maltrato físico son pellizcos, palmadas, correazos, tablazos. ¿Qué más me han dicho los niños, por ejemplo, que en algún momento han pasado por maltrato físico? Jalones de cabello que hasta les arrancan el cabello. En otras ocasiones ese maltrato físico se ha pronunciado como tortura física, porque hay niños que, por ejemplo, que se robaron unas monedas, entonces le quitaron una uña. Sí, le quitaron una uña, porque de repente tuvieron un comportamiento negativo, entonces la forma de castigo por parte del papá fue ponerle las manos sobre la estufa o ponerle una plancha en la mano o en la pierna. Ya eso es algo tortuoso, eso es algo que definitivamente en nuestro país tiene cárcel, es penalizado, ¿sí? Ahora vamos con negligencia. ¿Qué es la negligencia? La omisión de una acción necesaria para atender el desarrollo y el bienestar físico y psicológico de un menor. La negligencia intrafamiliar viene a identificarse con el abandono de las obligaciones que socialmente son encomendadas a los padres o tutores de un menor. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo que la alimentación es algo básico que un niño debe tener y que en su familia le deben ofrecer. Desayuno, almuerzo, cena. Y en su defecto, si es posible que tuviera 2 meriendas, a la mitad de la mañana y a la mitad de la tarde. ¿Sí? Eso sería lo correcto, aunque fuera una alimentación saludable, nutritiva. Eso sería lo correcto dentro del desarrollo de un niño a nivel biológico. Otra situación es el vestido y el calzado. Entonces, es lógico que un niño tiene que usar una ropa, ojalá que sea limpia, porque ahí también podemos ver negligencia, no solamente porque el niño ande, por ejemplo, en pantaloneta o en ropa interior todo el día nada más, sino porque su vestido debe ser limpio, debe ser aseado. Ya cuando los niños van creciendo, la idea es que nosotros como padres, como formadores, les vayamos a enseñar que el niño puede lavar su ropa, por ejemplo, a los 9 años, 8 años, puede echarla a la lavadora, puede ir apoyando en ese tipo de actividades que son sencillas, lavar sus medias, su ropa interior. Son cositas básicas que hacen parte de su formación. Y el calzado, hay niños que encontramos de repente por la calle caminando como si nada, jugando sin zapatos, y si tú le preguntas a un niño, en muchas ocasiones no es porque solamente él diga, no es que quiero estar descalzo, sino porque en realidad no tiene que ponerse en sus pies. Eso hace parte de la negligencia, ¿sí? Igualmente vamos a encontrar algunas como necesidades sanitarias. Por ejemplo, no tienen el control de vacunación. Se supone que todos los niños tienen que tener control de crecimiento y desarrollo del joven sano, los adolescentes, ¿sí? Todos deben tener sus vacunas al día y es algo completamente básico, necesario, ¿sí? Igualmente encontramos algunos estados de salud en los niños deficientes, niños que presentan intoxicación continuamente, deshidratación, desnutrición, niños con infección intestinal constantemente. Eso hace parte de la negligencia, ¿sí? Es diferente cuando un niño se enferma una vez, le da una infección intestinal en una ocasión, ah, bueno, está bien, una ocasión, pero cuando ya es reiterativo, definitivamente se observa un descuido y una negligencia por parte de los cuidadores.
También encontramos dentro de la negligencia todo lo que tiene que ver con las necesidades educativas. Es un derecho fundamental la educación. Todos los niños deben ir al colegio. La educación en nuestro país es gratuita. No puede haber ningún niño sin estar yendo al colegio. ¿Cuáles son los grados del colegio donde los niños pueden iniciar su etapa escolar, el preescolar? ¿Sí? Que hay ocasiones que algunos padres, porque trabajan, entonces los colocan desde párvulos como un apoyo para que lo cuiden, para que el niño se desarrolle en un ambiente que sea favorable en todas sus dimensiones. No está mal, está bien, es correcto. Pero lo ideal es que el niño empiece desde la etapa preescolar, pre-kinder, kinder, transición, o prejardín, jardín y transición, ¿sí? Esas son la etapa del preescolar, que es lo básico, y de ahí ya empezar entonces su básica primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y ahí sucesivamente. O sea, en nuestro país, desde el preescolar hasta el bachillerato, es gratuita la educación. Ningún niño puede estar por fuera del colegio de estudiar cuando sabemos que se cuenta con el sistema para que pueda acceder. Que en ocasiones encontramos dificultades en el acceso, que porque en algunas instituciones educativas nos dicen, no, es que aquí ya estamos saturados y entonces ya contamos con el cupo completo, por ende vaya, busque cupo a tal colegio. Bueno, el padre de familia tiene la responsabilidad de ofrecerle a su hijo el estudio, por ende tiene que gestionar en la institución educativa que sea más favorable y que cuenten con la disponibilidad. Ahora vamos a mirar también dentro de negligencia la higiene. Ahí también encontramos un descuido muy alto. ¿Qué sucede? Resulta que es algo completamente básico el enseñarle a un niño a cepillarse sus dientecitos, a bañarse todos los días, a peinarse su cabello, a estar pendiente de tener su ropa limpia, no repetirse la ropa 2, 3 veces, porque no es lo correcto, no hace parte de la higiene, del aseo que debe tener un niño. Que sus orejitas limpias, que no tener sus ojos con mugre, bueno, todas estas cositas que se dan y que hacen parte de la formación que un papá debe enseñarle a su hijo, porque es que esa es nuestra misión. Nosotros somos los ángeles de nuestros hijos, siempre lo he dicho así, somos las personas que tenemos que cuidar por su bienestar, pero si no les enseñamos esto que es completamente básico, hay niños que se les dificulta irse a cepillar los dientes porque, uno, los papás no le dan ejemplo, o dos, porque nunca se lo exigieron y nunca se lo enseñaron en su hogar, en su casa. Entonces encontramos niños con una dentadura completamente terrible. A los 7 añitos ya no tienen dentadura, 8 añitos no tienen dentadura, cambian sus dientes por los permanentes y los permanentes ya les salen completamente malos porque los anteriores de leche no fueron cuidados como tenía que haber sido. Por ejemplo, son cosas básicas que uno encuentra y que uno ve. Por ejemplo, cuando estuve en bienestar familiar y íbamos a hacer visitas domiciliarias para seguimientos, encontrábamos exactamente esto que les estoy mencionando. Niños con una dentadura completamente dañada por solamente negligencia. Igualmente con enfermedades intestinales recurrentes por solo negligencia. Entonces vemos también largos periodos sin supervisión de los padres. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ahora encontramos que tenemos acceso a los medios de comunicación, afortunadamente, pero es nuestra misión como padres asesorar y hacer un acompañamiento a nuestros hijos con esos medios de comunicación que sean utilizados adecuadamente. En muchas ocasiones no sucede así, simplemente los padres, porque andan ocupados, porque están en sus trabajos o porque definitivamente en muchas ocasiones hasta las dificultades emocionales del hogar, cuando se sufre violencia intrafamiliar o abandono emocional, por ejemplo, la madre se queda sola porque se separan, entonces se hunde en su problemática emocional o en sus responsabilidades diarias del hogar o laborales. ¿Y qué hacen? Entregarle un celular al niño para que el niño pueda estar conectado todo el día. Si ahora también
No sé, yo creo que ustedes han tenido esa experiencia que han visto papás que van a cualquier lado y entonces le pasan el celular al niño para que el niño se meta, empiece a jugar. Y en muchas ocasiones ellos no tienen control de eso, los niños no tienen control de eso. Entonces tienen acceso a páginas pornográficas, acceso a documentales con altos niveles de violencia. Bueno, tienen acceso a tantas situaciones tan completamente desfavorables para su desarrollo. Ahí también se ve la negligencia de los padres. Ahora también encontramos que se presentan accidentes domésticos y eso hace parte de la negligencia. Esos accidentes domésticos porque empezamos a darle el rol al niño que no le compete. Por ejemplo, una niña de 7 años que tiene 2 hermanitos, uno de 3 años y otro de 4 a 5 años, y la niña de 7 años es la que les está calentando el almuerzo. La mamá salió a trabajar y la dejó responsable de sus 2 hermanitos. Eso no corresponde, ¿sí? O sea, son situaciones que son básicas y son situaciones, les digo yo, que por las cuales los niños pueden ser retirados del hogar por parte de bienestar familiar. Cuando se observa una situación de maltrato físico como la que ya les acabé de mencionar, o una situación de negligencia como todas las que les acabo de mencionar, el niño puede ser retirado del hogar. Se busca familia extensa. ¿Qué quiere decir? Que si cuenta con tíos, primos, hermanos mayores, que tengan un hogar y que los puedan recibir. En caso tal de que nadie de la familia extensa esté con la disposición de recibir a ese niño, a esa niña o a ese adolescente, entonces el niño pasa a hogar sustituto, a un proceso de restablecimiento de derechos que dura de 3 a 6 meses. 3 meses es lo normal, lo devuelven nuevamente a su núcleo familiar cuando se ha verificado que el niño ya no va a sufrir más maltrato físico ni tampoco situaciones de negligencia. Si se observa que definitivamente la familia no ha tenido mejoría en esos roles y en ese desempeño de la interacción familiar cotidiana, si se nota que eso no es así, entonces se extiende la medida de protección por 6 meses. Si se pasa de 6 meses, ya el niño en realidad entraría casi que a un proceso de adoptabilidad. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta este tipo de situaciones. A veces decimos, ay, no, yo dejo a mi niño todo el día en la calle, ay, estoy cometiendo un error. Claro que sí está cometiendo un error. Estoy dejando a mi hijo en la calle que salga de lunes a viernes y el niño va y se pierde hasta 4 horas y yo ni siquiera sé dónde estoy. Ahorita vamos a pasar a un tema que voy a ahondar bastante y es el maltrato sexual. Pero antes de eso, está unido mucho con la negligencia el maltrato sexual. Hace poco tuve una mamá que instauró una denuncia y me decía, no, doctora Sandra, el niño se salió, yo me di cuenta como hasta las 2 horas después, cogí mi bicicleta y me fui a buscarlo por todo lado y nada, y le preguntaba a un vecino, le preguntaba al otro, hasta que un vecino me dijo, mire, el niño está ya en la casa del reciclador. Y la mamá quedó, pero ¿cómo así que en la casa del reciclador si mi niño no conoce a nadie, si él no se habla con ese señor? Claro, la señora era una casa de lata, la señora simplemente movió la lata, entró, cuando ve, el niño tenía el pantalón abajo y estaba durmiendo con el reciclador y en otra cama había otro reciclador. Entonces, miremos hasta dónde llega la negligencia, infortunadamente, muchas veces por comodidad de los padres de familia o de los cuidadores. A veces pensamos que no, ay, dejémoslo ver televisión todo el día, ay, no, dejémoslo en la tablet todo el día, ay, prestémosle el celular que allá juegue un rato, no, dejémoslo en la calle que salga y juegue todo el tiempo para desestresarme. Tenemos que pensar muy bien antes de traer un hijo al mundo. Tenemos que pensarlo. Un hijo no es de improvisación. Un hijo debe ser con toda la conciencia y el compromiso del caso, porque no estamos hablando de una cosa, estamos hablando de un ser humano que de lo que nosotros sembramos es lo que vamos a recoger y lo que la sociedad va a recoger en un futuro. Lo que hacemos en la infancia de un niño se va a ver reflejado en la adolescencia de ese niño, de esa niña o pues en ese adolescente, ¿no? Entonces, ojo, hoy estamos sembrando, sembremos bonito, sembremos lindo, sembremos con amor. Ni ustedes como padres de familia, ni yo como madre de familia, ningún ser humano como padre de familia es perfecto. Todos cometemos errores.
pero la idea es que queramos ser mejores. Si queremos ser mejores, vamos a estar completamente en ese proceso de cambios positivos que me van a ayudar a sembrar amor, comprensión, bondad, compasión, solidaridad, respeto en mi hijo o en mi hija. ¿Sí? Eso es algo muy importante que tengo que tener en cuenta. Bueno, ahora sí voy a pasar a maltrato sexual. ¿Y qué conocemos como maltrato sexual? Cualquier comportamiento en el que un menor es utilizado por un adulto u otro menor como medio para obtener estimulación o gratificación sexual. Y me voy a detener aquí un poquito cuando decimos u otro menor. Resulta que cuando hablamos de un agresor sexual, hablamos de un agresor sexual cuando ha pasado los 14 años de edad. Cuando hablamos que un niño, por ejemplo, de 12 años, tocó a una niña de 7 años sus partes íntimas, no podemos hablar de abuso sexual. Estamos hablando de dos víctimas, porque posiblemente ese niño de 12 años también ha sido víctima de abuso y lo que está haciendo es replicar un comportamiento sexual donde está buscando una gratificación. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de maltrato sexual, y lo enfocamos, por ejemplo, en adultos, ¿qué sucede con los adultos que de repente tienen este tipo de comportamiento? ¿Y qué pasa también con los niños cuando han tenido, han tenido que pasar por esa situación de abuso sexual? ¿Sí? Si hablamos de los adultos, en su mayoría, los adultos también traen una patología que viene desde su infancia. No quiere decir que todos, pero sí en su gran mayoría. Esos adultos posiblemente también fueron abusados sexualmente, posiblemente se criaron en un hogar donde vieron maltrato psicológico y hasta abuso sexual y físico, donde vivieron una dinámica intrafamiliar quebrantada, disfuncional, y, y eso también viene a traer una secuela en su autoestima, ¿sí? Cuando estoy hablando de los adultos que agreden sexualmente a niños. Entonces, también traen una secuela en su autoestima. Entonces, infortunadamente, muchos no logran socializar, por ejemplo, cuando son hombres, que en su mayoría los agresores son hombres. ¿Y por qué? Porque resulta que los hombres tienen mayores niveles de testosterona que nosotras las mujeres. No quiere decir que las mujeres no son agresoras sexuales. Las mujeres también pueden ser agresoras sexuales. Lo que pasa es que el nivel de testosterona hace que el líbido en los hombres sea un potencial más fuerte. Por eso, los hombres es muy importante que aprendan a manejar su sexualidad, a tener autocontrol de su sexualidad. Y si lo sumamos con todo lo que acabo de mencionar, que hayan tenido un hogar disfuncional y todo lo que acabo de mencionar, pues lógico, va a ser un potencial para llegar de repente a cometer un acto indebido con un niño. No quiero que estigmaticemos lo que acabo de decir y que entonces digamos, entonces todos los que han pasado por ese tipo de problemáticas terminan agrediendo a un niño. No todos. No todos los que han vivido en un lugar disfuncional, no todos los que han pasado por violencia sexual y no todos los que han pasado por maltrato físico o psicológico. No llegan allá, pero sí muchos de ellos llegan allá, ¿sí? Llegan a esa situación. No solamente por la situación del problema de su autoestima, que ven... para que no se lo pierda, lo estoy buscando. ¿Cómo? ¿Me hablaron? No, no, Sandra, era alguien que se le activó el Bueno, listo. Entonces continuamos. Bueno, no solamente les decía, por su situación de autoestima llegan a ese tipo de agresión, sino que en muchas ocasiones, a pesar de que puede llegar a entablar relaciones positivas con mujeres, o si se trata de mujeres con hombres de su edad, ¿sí? De su edad aproximadamente, entonces es porque no hayan gratificación sexual con hombres o mujeres de su edad, sino con niños. Es que
es que logran la gratificación. Entonces, aquí estamos hablando del perfil presuntamente del adulto agresor, ¿sí? Les estaba diciendo que cuando se trata de dos niños, no podemos concluir que el niño entonces también es un agresor. No, el niño también posiblemente ha sido víctima y está haciendo es una réplica de esa situación. Qué difícil cuando un niño ha tenido que pasar por una situación de abuso sexual, es algo que para poder evolucionarlo, para poder avanzar en esta área, en esta situación, requiere de una red de apoyo y de una cantidad de factores que lo fortalezcan y lo lleven a afianzar su resiliencia para procesar esa situación del abuso, darle una resignificación de una forma diferente. Como que sí, esa persona se equivocó, pero mi vida continúa. Algo así como esto. No es sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros los seres humanos pasamos por unas etapas de desarrollo psicosexual. La primera es la oral, la siguiente es la anal, la fálica y luego latencia y genital. Resulta que cuando un niño su sexualidad ha sido quebrantada en alguna de esas etapas, el niño ya no vuelve a ser el mismo en su sexualidad como la venía desarrollando normal. Lo normal es que desarrolle cada etapa cumpliéndose cada una de las situaciones que se debe cumplir en cada una de ellas. Pero cuando llega alguien, por ejemplo, a tocar a un niño de 7 años que se encuentra en la etapa fálica, por ejemplo, ¿qué sucede? Se enciende un chip que estaba apagadito en el niño. Su sexualidad estaba apagadita, pero resulta que de un momento a otro, ¡pum!, se prendió ese chip. ¿Por qué digo se prendió? Porque resulta que la sexualidad es algo completamente biológico. Solamente los adultos que ya tenemos una experiencia, unos conocimientos, un desarrollo cognitivo, moral, espiritual, acorde, podemos tener un autocontrol sobre nuestra sexualidad. Imagínense, si muchos adultos no la tienen y por eso resultan abusando sexualmente a niños, imagínense en qué será cuando se despierta la sexualidad en un niño. Es algo que se desafora. El niño busca gratificación sexual completamente de forma recurrente. ¿Qué quiere decir? El niño toca sus genitales, el niño busca por medio del juego esa gratificación sexual, niños de su misma edad con quien pueda experimentar esa gratificación sexual. Imagínense cuando un papá o una mamá no han podido identificar que a su hijo o a su hija le ha pasado algo frente a su sexualidad y el niño está viviendo todas esas experiencias sin que los papás lo sepan. Es algo muy delicado y sucede. Pues, ¿qué pasa? El abuso sexual sucede frente a los ojos de los adultos, de nosotros los adultos, y muchas veces no nos damos cuenta. Uno de los casos que a mí más me han impactado ha sido un niño que estaba haciéndole yo la entrevista forense por un delito sexual por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y resulta que el niño me decía, es que mira, mi mamá estaba acostada en la cama viendo televisión y el esposo me llamaba, me decía, venga, venga. Y yo fui porque es que yo lo quiero porque es el esposo de mi papá, de mi mamá, perdón, el esposo de mi mamá. Entonces, él me sentó en las piernas porque él estaba en una mecedora en el balcón. Me sentó en las piernas y empezó a mecerse en la mecedora y a cada vez que se mecía me bajaba la pantaloneta. Se sacó eso y me lo metió, así lo describió tal cual el niño. Me dolió tanto que yo no podía gritar ni nada porque yo sé que él me iba a pegar, entonces yo tenía que estar callado. Así describió el niño el abuso sexual. ¿Dónde estaba la mamá? Acostada, el balcón estaba al frente de la cama, donde ella estaba viendo televisión, mientras que su esposo estaba accediendo carnalmente a su hijo de 7 años de edad. Entonces, esto lo cuento para que nos demos cuenta que no podemos decir, oigan, no, yo estoy las 24 horas con todos los ojos abiertos sobre mis hijos. No, no. El abuso sexual sucede frente a nuestros ojos en muchas ocasiones y no nos damos cuenta. Por eso, tan importante prevenirlo. Si yo no prevengo el abuso sexual,
pues téngalo por seguro que mi hijo no va a saber cómo defenderse si llegase a presentarse una situación de esas. Y como estamos en este tiempo, téngalo por seguro que del 100% de niños en nuestro país, por lo menos el 80% han tenido que tener de repente alguna experiencia, una experiencia difícil en cuanto a la sexualidad. Entonces, por eso es muy importante que nos quitemos los tabús. Les estaba hablando referente al cuando se enciende ese chip y de eso lo conocemos como síndrome traumatogénico de la sexualidad. ¿Qué pasa? Resulta que el niño ya no, ya su sexualidad cambia, empieza a necesitar la gratificación sexual. Cuando vemos, por ejemplo, un niño que ha sido abusado o una niña que ha sido abusada sexualmente por parte de uno de sus cuidadores, por ejemplo, el padre biológico. En las denuncias a las mamás o personas que conocen al presunto agresor me han dicho, doctora, pero ¿cómo se le ocurre que mi marido va a hacer una cosa de esas? Si ese es un señor tan serio, toda la vida ha respetado a todas sus hijas, es un señor que lo quieren mucho en su trabajo, acá en el barrio lo admiran. Resulta que no hay un perfil de decir específico para decir, uy, este hombre no podría ser agresor o esta mujer no podría ser agresora. No, absolutamente todas las personas entran en el perfil porque existen dos perfiles básicos. El perfil, encontramos el perfil positivo y el negativo. El positivo es esa persona que es admirada y de las cuales jamás llegaríamos a dudar. O de esas personas, la negativa es de esas personas que todos llegamos a dudar porque decimos, ay no, él le pega a la esposa, le pega a los hijos, es un mal vecino, entonces todos dudaríamos. Entonces cualquier persona puede entrar en los dos perfiles, tanto del positivo como del negativo. ¿Sí? Cuando las mamás me llegan, por ejemplo, con esa situación de que no, pero es que él no podría ser, y entonces defienden al presunto agresor y están en contra de sus hijos. En ocasiones he escuchado señoras que me han dicho, ay, no, es que mi hija es una brincona, es que mi hija eso lo buscaba, es que eso mi hija, viera eso cómo era con él, doctora, no, esa china es una sinvergüenza. He escuchado mamás hablar así de sus hijitas de 11 años, de 10 añitos. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones, ojo, siempre tenemos que estar muy pendientes, pero más de estar observando, que pues también hace parte de nuestra misión y de acompañando, es hablar con nuestros hijos y prevenirlos frente a la situación del abuso sexual. Les estaba hablando sobre el síndrome traumatogénico de la sexualidad y en el síndrome también se presenta una situación que cualquiera dice, uy, pero ¿cómo puede ser? Resulta que así como hay mamás que llegan y me dicen, no, pero es que cómo puede ser si mire él cómo se lleva el papá, cómo se lleva bien con la niña, mire la niña cómo se le sienten las piernas, pero mire la niña cómo lo abraza, la niña lo ama. ¿Usted cree que si la hubiera abusado sexualmente la niña tuviera esa relación tan bonita con su papá? No, doctora, ustedes están equivocados. Así me han dicho a mí en muchas ocasiones. Resulta que hay estudios científicos que muestran que los niños cuando han creado un vínculo afectivo por años antes de la situación del abuso, ellos ya sienten amor por esa persona y por ende cuando llega la situación de abuso, en muchas ocasiones es vista por el niño como una manifestación de afecto. Por ende, el niño no deja de querer o de amar a ese presunto agresor. Hay niños que siguen amando a su padre biológico siendo el agresor. Yo tuve en una situación dos hermanitas, una de 9 años, otra de 11 años. El padre biológico las había accedido carnalmente a las dos. Vivían en una vereda acá en la ciudad de Villavicencio. Y las niñas, cuando les hice el peritaje, las dos coincidían diciéndome, doctora, yo amo a mi papá, por favor te pido que no vayan a hacerle nada malo, no quiero que mi papá vaya a la cárcel. Entonces lo que yo les explicaba, les decía, de mí no depende que el papito vaya a la cárcel, de mí no depende, yo solamente estoy evaluando en ustedes unas situaciones, quien toma esa decisión es el señor juez en una audiencia de juicio oral, ¿sí?
porque yo no puedo crearle falsas expectativas a un niño diciéndole, no, tranquila, ven, sígueme contando la situación y ven, seguimos en la evaluación, que tu papá no irá a la cárcel. No, yo no puedo crearle falsas expectativas, yo debo ser completamente honesta y sincera, pero porque les hablaba de esto para que nos demos cuenta que muchas veces los niños, resulta que esas niñas empezaron a ser agredidas más o menos cuando una tenía 8 años y la otra más o menos 6 aproximadamente. Pero todos los años anteriores pues habían tenido a su papá magnífico, al papá que les compraba todo lo que necesitaban, que las llevaba, que las traía, que les daba, que jugaba con ellas, que compartía, pues las niñas lo amaban inmensamente. Luego por medio de los juegos fue cuando empezaron a ser accedidas porque la mamá fallece. Después de que la mamá fallece es cuando se empieza a presentar los tocamientos hasta cuando llegaron al acceso. El papá llegó al acceso con las 2 niñas y las niñas lo seguían amando. Las niñas seguían jugando con él, las niñas seguían saliendo a hacer compras con él, acompañándolo a hacer mercado, iban al río todos, la pasaban súper rico. Entonces, son ejemplos para que nos demos cuenta que no podemos estigmatizar que no, entonces una persona que es abusada sexualmente va a detestar a su presunto agresor. No, no en todos los casos sucede. Por eso les estaba hablando del síndrome traumatogénico. Todo eso sucede en el síndrome traumatogénico de la sexualidad. Bueno, vamos a seguir con la definición de maltrato sexual que ahí era donde íbamos, ¿no? Y dice, se incluye, cuando hablamos de maltrato sexual, el voyeurismo, exhibicionismo, tocamientos y penetración. Resulta que no solamente cuando hablamos de maltrato sexual o de violencia sexual o abuso sexual, no hablamos solamente de abuso sexual cuando hay tocamiento. Vamos a encontrar 2 tipos de abuso sexual, con contacto y sin contacto. El de sin contacto es cuando un niño es expuesto, por ejemplo, a tomarle fotografías desnudo, ahí ya estamos hablando de abuso sexual. Cuando un niño es puesto a ver pornografía por unos adultos, eso es abuso sexual. Cuando un niño es puesto a ver a personas teniendo relaciones genitosexuales, eso es abuso sexual. Cuando a un niño se le muestran los genitales con carácter sexual, eso es abuso sexual. Ahí estamos hablando de abuso sexual sin contacto y que trae también unas consecuencias dentro del desarrollo psicosexual, emocional, moral, social, cognitivo de un niño. Trae un impacto muy fuerte. Ahora hablemos del contacto. El contacto empieza desde lo básico, que son tocamientos, hasta llegar al acceso y penetración. Y aquí cuando hablo de acceso y penetración, quiero que tengamos claro algo muy importante. El acceso no es solamente cuando la persona ha sido penetrada vía vaginal o anal, no, por un miembro viril o por un objeto, sino que también cuando la persona, por ejemplo, con carácter sexual, le han introducido un objeto en la boca o le han introducido la lengua, a partir de un beso le han introducido la lengua en la boca, también es tomado como acceso carnal. Es algo que tenemos que tener claro. En muchas ocasiones no lo sabemos, entonces se han dado denuncias que me llegan las mamitas diciéndome, ay no doctora, gracias a Dios no la alcanzó a abusar sexualmente porque solamente la besó, le metió la lengua en la boca y no más, no alcanzó a hacer nada más. Entonces yo la miro y ahí es donde empiezo a explicarle a la mamá que eso también es abuso sexual. U otras que me dicen, no, solamente le alcanzó a tocar la vagina y los senos, pero no le alcanzó a abusar. Le digo, no señora, también los tocamientos es abuso sexual, que es diferente desde nuestra área de psicología, mostrar unas secuelas producto de un acceso a producto de un tocamiento, ¿sí? Es diferente. Las secuelas son completamente diferentes, las secuelas psicológicas. ¿Por qué Fiscalía debe tener sus propios psicólogos forenses? Porque resulta que no solamente se debe ver el daño físico, por ejemplo, si estamos hablando de todo este tipo de abuso sexual, imagínense en un niño que fue solamente tocado, entonces, ¿cuál es la evidencia que tiene el fiscal para poder defender al niño que fue tocado, sus partes íntimas durante 2 años? No lo accedieron, pero lo tocaron durante 2 años.
Entonces, ¿cómo el fiscal va a decir, oiga, este niño tiene una afectación si no existe el psicólogo forense? Lógico que es importantísimo, no solamente evidenciar las secuelas físicas cuando hablamos de acceso, que es la única forma donde se puede ver una secuela física porque fue accedido vaginalmente o analmente, entonces encontramos himen desflorado o ano severamente hipotónico, por ejemplo. Esa es una secuela física y con eso es lo más contundente para poder sentenciar a una persona, ¿sí? O sea, si ya existe esa secuela física y si le sumamos que luego el psicólogo va y evalúa que también existen unos daños psicológicos y morales a esa persona, pues la sentencia se hace mucho más fuerte para esa persona, ¿sí? Eso cuando hablamos de acceso. Ahora hablemos de tocamientos. Cuando hablamos de tocamientos, pues lógico que por más de que se envíe a esa persona a medicina legal a que se le haga el examen médico legal sexológico, le va a salir que no, que está bien, que no presenta rasgadura en el himen, ni en el ano, que todo está perfecto, que todo está bien. Entonces, aquí entra a jugar también un papel muy importante el psicólogo forense, porque haya un tocamiento no quiere decir que no hayan secuelas. Si hay secuelas, y las secuelas son psicológicas. Todo tipo de abuso sexual siempre va a traer una secuela. Que hay niños completamente resilientes, que yo quedo anonadada de tantos niños que han sido abusados por tocamientos, por ejemplo, y otros hasta por acceso, y tú los ves a los 3 meses ya como si nada. A los de tocamientos de repente pasó eso el fin de semana pasado y ya ahorita los niños están como si nada. ¿Por qué sucede eso? Por el nivel de resiliencia que tienen los niños. ¿Y de qué depende el nivel de resiliencia? El nivel de resiliencia es el nivel que tenemos para soportar los eventos que pueden ser traumáticos para nuestra vida. Entonces, ¿qué hace que ese nivel de resiliencia sea fuerte en un niño, en una niña o en un adolescente? Su red de apoyo. Que cuente con su papá, que cuente con su mamá, que cuente con sus hermanitos, con su familia, que sea una familia armoniosa, donde dialoguen, donde eviten los gritos, las malas palabras, donde al niño se le enseña a partir del diálogo, de la reflexión, de la observación, del ejemplo, donde el niño cuenta con una salud, con un techo digno donde vivir, con una educación, con una recreación, con una alimentación. Esos niños son los que tienen mayor capacidad de avanzar frente a estas situaciones traumáticas como lo son el abuso sexual. Bueno, dentro del maltrato sexual se está hablando del voyeurismo, del exhibicionismo. El voyeurismo, que es ver, por ejemplo, tuve una denuncia, eran 2 hermanas, la mayor y una menor. La mayor trabajaba y tenía 2 niñas. Resulta que esa hermana, o sea, que es la tía de esas 2 niñas, las 2 niñas, una más o menos de 7 y otra de 9, esa hermana, la mamá se tuvo que ir, haz de cuenta, por allá a cuidar una finca. Entonces la señora venía por ahí cada 15 días, y podía cada 10 días, así aproximadamente. Entonces la hermana menor, la señora les hacía mercado, pagaba los servicios, el arriendo, y la hermanita de ella, que tendría en esa época, ponle más o menos unos 21 años, 20, de 19 a 21 años, era la que se quedaba cuidando a las 2 niñas. Entonces, ella, tratando de, según ella, de generar más ingresos, ¿qué hizo? Puso a las niñas a tener relaciones genitosexuales entre ellas, las grababa y vendía esos videos pornográficos de sus sobrinitas, ¿sí? Eso también pues es visto como voyeurismo, ¿no? Y que aparte de todo, pues en el caso de esta mujer, pues eso se le fue supremamente terrible. También un caso acá en la ciudad de Villavicencio, el que les acabo de contar. Esta situación se da porque en muchas ocasiones nosotros confiamos ciegamente en las personas, que en el abuelo, que en el padre biológico, que en el tío, que en el hermanito mayor, para que cuiden a los otros hermanitos, etc. Y no somos precavidos, en muchas ocasiones, sino que simplemente entramos a una zona de confort. No, es que porque estoy tan ocupado, tan ocupada, etcétera, o dejamos a nuestros hijos
bajo la responsabilidad de otras personas externas, ni siquiera de la familia, pero no somos precavidos, no estamos preguntándole a los niños, oye, ¿cómo te cuidan? ¿Cómo la pasas? Confía en mí, si tienes algo que contarme, dímelo, yo jamás te voy a juzgar. ¿Cómo te trata esa señora? ¿Cómo te trata ese señor? ¿Te respetan? ¿Han tocado en algún momento tus partes íntimas? La vagina, el pene, los testículos, la cola, los senos. ¿Te han tocado en algún momento? ¿Te han propuesto algo? A los niños hay que hablarles así. Porque si nosotros no les damos la confianza, el niño siempre va a estar atemorizado. Porque uno de los factores que usa el agresor para intimidar al niño es la amenaza. Lo primero que hace es amenazarlo, que le va a matar a su familia, a sus hermanos, a su mamá, que les va a incendiar la casa. O si es una persona que está responsable del hogar como el padrastro, les va a decir no voy a volver a pagar el arriendo, no voy a volver a darle para las once a sus hermanos, no voy a volver a comprar en el mercado, los voy a dejar aguantando hambre, no le voy a volver a dar a usted para las once ni para el colegio para que deje de estudiar y se ponga aquí a la casa a ayudarle a su mamá. Esa es la forma de amenazar a un niño, y los niños en muchas ocasiones por eso es que guardan silencio. Cuando los adultos, los padres que somos responsables y amamos a nuestros hijos, les damos la confianza y les decimos si en algún momento de la vida te llegan a amenazar por algo, porque alguien toca tus partes íntimas, porque alguien te llega a hacer algo, cuéntame porque siempre vas a poder contar conmigo, porque yo siempre te voy a cuidar, te voy a amar y nadie nos va a hacer daño. Esas son palabras muy importantes que se le deben decir a nuestros hijos para que ellos, uno, sepan que no es correcto que nadie los toque. Y dos, para que entiendan también que cuentan con nosotros de una forma incondicional. Entonces son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta y que pues a veces ni siquiera lo pensamos, ¿no? Bueno, vamos a continuar y dice... dice aquí también que el maltrato sexual también es visto desde la inducción de un menor a la prostitución. Algo aterrador y abrumador es cuando vemos que el proxeneta se encuentra dentro de la misma familia. ¿Quién es el proxeneta? La persona que prácticamente vende a ese niño, a esa niña o a ese adolescente sexualmente, lo comercializa a otras personas. Me he encontrado con situaciones donde las mismas mamás le compran la ropa, llegan las fiestas, antes de la pandemia, ¿no? Y le compran la ropa a la niña y le dicen, mamita, váyase para las fiestas a ver qué levanta. Eso lo he visto dentro de las denuncias. En una ocasión tuve un caso completamente abrumador de una señora con una niña de 7 años, donde la niña de 7 años no hablaba. Pensamos que la niña era muda. Se mandó a hacer exámenes, etcétera, y no, que la niña tenía sus cuerdas vocales perfectas, todo excelente. Volvimos otra vez con la niña a intervención, jugué con ella, hablaba con ella, traté de crear ese proceso de empatía que me costó mucho, pero lo logré, y la niña empezó a pronunciar monosílabos. Agua, bien, nada, mucho. Empezó así, pero al menos ya era un avance. Luego seguimos en ese proceso de intervención hasta que logré que la niña me dijera, no me quiero ir con ella. Cuando la niña me dijo eso, yo inmediatamente, una niña de 7 años, afrodescendiente. La niña me dice eso, claro, pues ya fue la alarma más grande, pues desde cuando vimos que tenía mutismo selectivo, pues ella había decidido quedarse callada y era una forma, un mecanismo de defensa, entre comillas, pero que al mismo tiempo la ponía en una situación mayormente vulnerable. La niña me dice en un momento, ya después de entrar en confianza, después de trabajar casi como por 2 meses con ella, me dice, es que mi mamá, los amigos de mi mamá me hacen cosas que no me gustan. Entonces empezamos el proceso de investigación. Luego dice, es que mi mamá compra aguardiente y me manda a la tienda por el aguardiente
y en ese momento llega uno de los amigos de mi mamá, le dan plata y ella me dice, vaya con él a una habitación de ahí de la casa y ese señor me hace muy duro, yo siento un escozor en mi cola. La niña, escozor, fue la palabra que utilizó, escozor, escozor. Claro, a la niña se le hicieron sus exámenes de médico legal sexológico, el ano severamente hipotónico. El himen lo tenía intacto, la accedían de forma anal. Y la mamá, lógicamente, era una señora alcohólica. Por el consumo, pues las personas, hombres, llegaban a su casa, le daban dinero para que los dejara un rato con la hija y la niña tenía hasta ahora 7 a 8 años aproximadamente. Ese es uno de los casos donde vemos que el proxeneta está dentro de la misma familia en muchas ocasiones. En otras ocasiones en el colegio, la compañera del colegio que es la que ofrece los servicios de sus otras compañeras a nivel sexual, de gratificación sexual. Y así sucesivamente vamos a encontrar dentro de los medios en los que nos desenvolvemos situaciones donde decimos, oiga, ¿esto sucede? Sí, sí sucede. Sí sucede, así es. Bueno, entonces vamos a ver algunos subtipos de maltrato sexual. Y son, por ejemplo, las mutilaciones o daños físicos en órganos de claro significado sexual. Por ejemplo, la mutilación del clítoris, de los labios menores, de los labios mayores, la mutilación de las mamas, o, por ejemplo, cuando se presiona con objetos para impedir el crecimiento de los senos, de la cola, por ejemplo, ¿sí? Todo ese tipo de maltratos encontramos. Una vez tuve un caso de una madrastra. La señora le colocaba a la niña una venda en los senos, le apretaba los senos, le apretaba y le apretaba los senos y la obligaba a que metiera la cola. La niña llegó a contarme la situación y me dijo, mira, y se levantó la camisetica y me mostró la venda que tenía. Me dijo, ella me la hace poner todos los días, una niña más o menos como unos 12 añitos. Y yo no puedo andar derecha porque ella inmediatamente me pega. Son cosas que uno dice, bueno, por Dios, esto sucede, sí sucede. Bueno, si vamos ahora más allá cuando hablamos de mutilación y daño físico en los órganos sexuales, veamos lo que pasa en África, ¿no? Que mutilan el clítoris de la mujer para que no tenga ningún tipo de satisfacción sexual porque no puede hacerlo, no hace parte digamos, de su cultura o de sus costumbres que una mujer tenga ese tipo de gratificación. El único que lo puede hacer y tener esa gratificación sexual es el hombre. Sin embargo, sin nosotros estar en ese tipo de países o de lugares donde sí suceden este tipo de situaciones, acá también se ven y se ven como una forma de tortura, ¿sí? ¿Qué otro tipo de maltrato sexual encontramos? Cuando se concertan esos matrimonios entre un adulto y un niño o un adolescente. También han situaciones que se han dado y que las he conocido dentro del rol que he desempeñado a nivel profesional durante todos estos años. Me acuerdo tanto de un caso de un señor como casi de unos 60 años que de una vereda, la niña tendría más o menos unos 11 años y los papás le dieron a la niña como esposa, entre comillas. La niña tenía una discapacidad cognitiva y cuando llega el caso a nosotros, inmediatamente nos damos cuenta que la niña estaba en estado gestacional, estaba embarazada. Vamos a observar y pues claro, la niña no tiene la capacidad cognitiva para tomar decisiones, pues mucho menos, así estuviera una capacidad cognitiva normal acorde a su edad, tampoco tendría la capacidad para poder tomar decisiones frente a una situación como esa y de su sexualidad. Aquí los responsables
son los adultos que permitieron ese tipo de relación. Y que el señor de 60 años aproximadamente fue el que buscó todo, empezó a llevar mercado a la casa, empezó a atender al papá, a jugar tejo con él y a toda esa etapa principal que es de seducción, hasta que logró sonsacarse a la niña, una niña muy bonita, no tenía rasgos de discapacidad cognitivo en su carita, nada. Todo lo contrario, se veía aparentemente una niña normal, pero ya tú hablabas con ella y empezabas a tener una interrelación y te dabas cuenta que había una discapacidad cognitiva en ella. Ella no era tan congruente ni podía pensar respuestas tan lógicas frente a situaciones básicas. Son aspectos que suceden, ¿no? Dentro del maltrato sexual. También vemos que dentro, otra forma de maltrato sexual dentro de las mismas familias. Aquí en otra vereda, por el lado de Caños Negros, encontré una situación donde llegamos a hacer una visita domiciliaria y en esa visita domiciliaria, un hogar entre paréntesis normal, papá, mamá, 3 hijos, un bebé, y empezamos a hablar con la niña, eran 3 y de los 3 hijos era una mujer y 2 hombres. La mujer tendría más o menos unos 16 años de edad aproximadamente. Hablamos primero con la mamá, el papá no se encontraba. Hablamos con la mamá, nos habían dicho que por favor fuéramos, que porque allí había una situación difícil a nivel familiar, pero no nos quisieron explicar qué era exactamente, pero que por favor fuéramos. Entonces fuimos a hacer la indagación, a hacer esa verificación. Hablamos con la mamá, pues lógico que encontramos una mamá completamente sumisa, una mamá muy callada, introvertida, se le veía una tristeza profunda, pero al mismo tiempo agresiva, ¿sí? Se veía también una indefensión, pero frente a su esposo cuando, por ejemplo, se refería a él. Se observaba una señora como muy herida de la vida, ¿sí? Con resentimientos. Luego hablamos con cada uno individual, ¿no? Luego hablamos con los dos varones, ¿no? Esto aquí es de locos, ellos nos daban unas referencias así como extrañas, pero no eran específicos en lo que nos decían y nosotros teníamos sospechas de cosas, pero pues no podíamos hasta cuando no lo dijera alguno de ellos y que fuera contundente. Llegamos a la chica de 16 años y como era en privado que hicimos la intervención con cada uno ahí mismo en la casa de ellos, que era una finca que estaba bajo el cuidado de ellos, ellos se encargaban de la caballeriza, del galpón, de todos los lugares de la finca. En un espacio de esos hicimos la intervención con cada uno, bien lejos de los demás. Y la chica empieza a llorar, pero atacada a llorar con su bebé. Y nos dice, llevamos la trabajadora social, la defensora de familia y yo. Y nos dice, este bebé es mi hijo. Y nosotras, sí. ¿Y nos quieres contar algo del bebé? Sí. Este bebé es mi hijo y es el hijo de mi papá. Y empieza a contarnos toda la situación. Desde los 11 años ella era la mujer también de su papá, no solamente su mamá, sino ella también. La mamá lo sabe, los hermanos lo saben, el papá es consumidor de marihuana. La mamá permite la situación del abuso, los hijos lo normalizan, todos normalizan esa dinámica completamente disfuncional. Inmediatamente esta chica es llevada a protección, el bebé también, junto con ella, sacada de este núcleo. Y bueno, fue una situación supremamente difícil y esto también es visto, como les acabo de decir, como maltrato sexual dentro de los mismos hogares, dentro de la misma familia. Por favor, me dicen cuándo paramos porque es que yo sigo y a mí se me olvida. ¿Cuánto tiempo llevamos, doctora Lady? Llevamos una hora completa. Empezamos a las Bueno. 10. Estamos Bueno. aquí saboreando, yo no sé cómo están los demás, cómo se sienten los demás. Sigue.
Bueno, Preguntas. Excelente. Excelente, excelente. Muy buena la Tómate la tarde. Tómate Súper la tarde. excelente. Tenemos toda la tarde. Sí, tranquila. Listo, pues. muy Entonces, no hay excelente. problema. Que siga. Bueno, entonces, ese es otro tipo de situación de maltrato sexual dentro de la familia que observamos. Bueno, también vamos a revisar que existen otro tipo de situaciones donde se da el maltrato y es la prostitución infantil y la pornografía infantil. Sí, es algo que vamos a encontrar y que infortunadamente en nuestro país, por ejemplo, en este sector acá en el Meta es un sector muy turístico, entonces aquí se hacen unas campañas de prevención de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes muy grande, porque así como el Meta es un lugar muy turístico, en nuestro país encontramos muchos lugares turísticos hermosísimos, donde infortunadamente nuestros niños, niñas y adolescentes son comercializados, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que también conocer y saber. Vamos a encontrar otro tipo de maltrato sexual, y es el que comúnmente conocemos como grooming. Ese grooming es un engaño por parte de un pederasta que tiene conductas, que es un adulto, ¿no? Que tiene conductas de carácter sexual por medio del Internet, Entonces, resulta que esa persona, tuve un caso también supremamente terrible de esta situación, esa persona se hace pasar en el Internet como si fuera otro niño de la misma edad del otro niño. ¿Sí? Entonces empieza a escribirle, no, yo soy Camilo, tengo 11 años, ¿tú cuántos años tienes? Ah, yo tengo 11 también, ¿cómo te llamas? Sofía. Ay, pero tan bonito ese nombre. Y empieza a hacerse su amigo hasta cuando de repente, avanzada esa amistad, entre comillas, empieza a pedirle fotos a, a esos niños desnudos en ocasiones, como el caso que les voy a comentar. Es un caso supremamente delicadísimo. Ese caso sucedió en Bogotá. Era un par de hermanitos y era el mejor amigo de la casa. Se enamoró de uno de los dos niños. Era ese señor de confianza que dejaban llegar, que se tomaba la cerveza con el señor, que se quedaba en ocasiones en la casa, que todos querían, que uy, tan bella gente, mire, trae el mercado, nos ayuda con esto, siempre nos presta cuando estamos en una necesidad económica. Resulta que el tipo se enamoró de uno de los niños y el tipo por las redes sociales se hacía pasar por un niño menor de edad y se convirtió en el amiguito del otro por medio de las redes sociales, hasta que un día, después de que ya pasó bastante tiempo, le pone una cita en un parque, el niño llega y ya después él sale, le dice, hola, no, era yo, es que mira, y empieza, y se lo conquista, se lo enreda, el niño cae en esa red, se lo lleva para su apartamento, allá tiene un perro, el niño se enamora del perro, él se le va por el lado del perro, luego por la nevera que estaba repleta de comida, de todo lo que al niño más le gustaba, hasta que terminó amenazándolo para que tuviera relaciones genitosexuales y el niño permitiera acceso carnal vía anal con él. Y se dio esa situación, que afortunadamente se conoció porque tuvieron un viaje a nivel familiar, ya el niño no podía más con esa situación, la presión que sentía por parte de este señor, el niño hizo que le contó a su otro hermanito y el hermanito le contó a la mamá y ahí fue como se descubrió toda la situación. Entonces, miren, son situaciones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ser muy cuidadosas. Ese grooming es algo que está ahorita muy de moda, muy de moda, muy de moda. Otra situación que también tuve acá y que quiero que tengamos en cuenta es, tuve un caso a raíz de fotografías que usó una niña publicó unas fotografías en sus redes sociales y resulta que esas fotografías
Esas fotografías fueron vistas por una persona que empezó a agradarse de esa niña. Utilizó esas fotografías y empezó a hacer montaje de las fotografías. Eso es, o también lo hacen con los videos, que es conocido como el sexting, ¿sí? Resulta que utilizó esas fotografías, hizo unos montajes con esas fotografías, llegó un día al frente de la casa de ella después de que ya la había contactado por las redes sociales, le dijo, oye, estoy acá afuera, ven. Llegó en una moto y la niña toda emocionada, por ahí unos 15 años aproximadamente, 14. Salió emocionada y que sí, que ven, vamos a hablar, ay, no, es que yo no te conozco, pero no sé qué más, y etcétera, etcétera. El tipo le sacó el celular, le mostró la foto, le dijo, si usted no se sube a la moto, voy a publicar todas estas fotos que me las enviaron suyas por redes sociales y se las va a mostrar a su papá y a su mamá. Claro, la niña quedó completamente impactada, manipulada, así no haya sido verdad esas fotos, ella quedó impactada de eso. Se subió a la moto, el tipo prácticamente la secuestró, la tuvo durante como unos 10 días aproximadamente, la tenía bajo efectos de drogas, ella logra salir de esa casa donde la tenía en algún momento cuando él sale, la tenía viviendo también con el padre biológico de él, que era una persona con discapacidad. La niña sale, hay un SAI cercano, la niña pide rápido un teléfono, llama a la casa, dice dónde está y llega la policía y llega la familia a rescatarla a raíz de esta situación. Entonces, miremos cómo ese sexting y ese grooming que ahorita se está dando tanto de moda es tan devastador con nuestros adolescentes, sobre todo con adolescentes y nuestros niños, porque es que no están inmersos, los niños también están inmersos frente a este tipo de situaciones tan terribles que se viven en nuestra sociedad. Veamos qué otro tipo de maltrato encontramos. Bueno, también vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar situaciones dentro de las familias como, por ejemplo, la homosexualidad, la bisexualidad, y en muchas ocasiones son aspectos de no aceptación y por ende estas personas son supremamente maltratadas no solamente emocionalmente, sino en muchas ocasiones también sexualmente. Tuve un caso, por ejemplo, de una persona con su condición homosexual, infortunadamente, aparentemente, diría yo, era un adolescente y cuando llega a mi consultorio, me empieza a contar toda la situación por la que he tenido que pasar y me empieza a contar que fue abusado sexualmente por su primo, por su tío, y todos eran miembros de su propia familia. O sea, aprovechándose primero de su situación, porque como es un tabú, no le permitían avanzar frente a su problemática, entre comillas, digámoslo así, puesto que no podía contar absolutamente nada. Y a raíz de una situación de esas, pues es que él ya decide contar lo que está viviendo, lo que está pasando. Encontramos otra forma de maltrato y esa forma de maltrato es con personas con discapacidad dentro de la misma familia y eso también es algo que se da, digamos que de un 100% de las familias donde se encuentran personas con discapacidad, digamos que en un 40% sucede la situación de abuso sexual. Recuerden que las personas con discapacidad cognitiva tienen un líbido siempre fuerte, entonces son personas que tienden a ser más sociables, a querer sentir ese contacto físico permanente, que los toquen, que las abracen, a dar la mano, a sentarse al pie, a reírse, etc. Entonces ese tipo de comportamientos que son normales en los niños, en algunos niños con discapacidad, pero malinterpretados por algunos adultos que son ignorantes en este tema e infortunadamente terminan abusando sexualmente de los niños.
he tenido pues también casos donde tengo niñas con discapacidad cognitiva que han estado en estado de gestación embarazaditas porque han sido abusadas sexualmente y así sucesivamente, no solamente por personas de la familia, también por externos sucede, ¿no? A ver, qué otra cosa podemos ver aquí como maltrato sexual? Creo que pues así que me acuerdo hasta este momento, yo diría que son como esos tipos de situaciones de maltrato sexual. Voy a avanzar un poco, ya que me extendí, yo creo que un montón en este tema. Voy a avanzar a maltrato emocional, que no lo hemos tocado y que es muy importante. Y el maltrato emocional es toda acción, actitud o incapacidad de proporcionar un ambiente emocional propicio para el desarrollo psicológico, físico, que permita lograr independencia y seguridad a cualquier niño, niña o adolescente. Ojo, entonces miren cómo dice, es la incapacidad de proporcionar un ambiente emocional propicio. ¿Cuál sería ese ambiente emocional propicio para un niño, niña o adolescente? Es muy sencillo, es donde simplemente los niños aprenden que una dificultad se resuelve dialogando porque sus papás son ejemplo de ello. Que se dan cuenta que a través del afecto, de las palabras cariñosas, se construye bastante porque el papá trata bonito a la mamá, porque la mamá trata bonito y con respeto también al papá. Entonces los niños aprenden a tratar bonito y con respeto a las demás personas también. Sí, son cosas que son tan básicas, pero que en tantas ocasiones nosotros no lo vemos, no lo tenemos claro en realidad, ¿sí? Sino todo lo contrario. Todo lo contrario, pensamos que pegar un grito, decir una mala palabra es normal o de un momento y entonces eso no va a traer ninguna afectación. No, todo lo contrario. Todos ese tipo de situaciones traen afectaciones. El privar a un niño del afecto, por ejemplo, tuve una mamá que alienó a sus hijos, los padres se separaron, quedaron bajo la custodia de la mamá y se separaron por una infidelidad, presuntamente. Entonces, claro, la mamá estaba con su dolor, su daño, su resentimiento hacia el papá. ¿Y qué hizo? Transmitir ese dolor, ese daño y ese resentimiento hacia sus hijos, hablándoles mal del papá, lo más terrible del papá. Entonces, cada vez que los niños iban a salir con el papá, ella siempre decía algo diferente. No es que el niño tiene gripa, no es que el niño tiene no sé qué y no puede salir y no puede salir. Entonces, si el niño lloraba o el niño le pedía yo quiero ir con mi papá, ella inmediatamente les aplicaba un castigo emocional, afectivo y, por ejemplo, les dejaba de hablar hasta por un mes. Les dejaba de hablar por un mes. Si el niño se iba con el papá y cuando regresaba, les dejaba de hablar hasta por un mes. Uno de ellos, que era el mayor, me dijo, doctora, me dejó de hablar hasta por 3 meses mi mamá. Entonces, ese tipo de castigo emocional, o que por ejemplo tú les haces mala cara a tu hijo cuando estás bravo con él o con ella y que de repente se te va a acercar y el niño te quiere abrazar y tú lo rechazas porque estás bravo con él o con ella, no, ese tipo de situaciones, eso no es un castigo para un niño, no. Nosotros solamente podemos dar afecto y amor. Si tú estás seria con tu hijo o serio con tu hijo y tu hijo te abraza, tú también abrázalo. Abrázalo así tú estés serio, pero abrázalo. No debes nunca privarlo del afecto, jamás, del desapego, jamás. Crear un distanciamiento entre tu hijo y tú, jamás, jamás. Eso no debe existir, porque eso es maltrato psicológico, ¿sí? El enfurecerse violentamente, tirando las cosas y golpeando las paredes, etcétera, eso es maltrato psicológico. Eso no se debe permitir, es completamente dañino. El emborracharse frente a los hijos, drogarse frente a los hijos, eso es maltrato psicológico, ¿sí? Porque un niño que está aprendiendo es solamente violencia cuando se da ese tipo de situaciones. Aquí también se incluyen dentro del maltrato otros como el maltrato, por ejemplo, el maltrato prenatal, ¿sí? Ese maltrato prenatal es en el embarazo. Entonces, por ejemplo, cuando la mamá se
apretó el estómago para que no le saliera la barriguita ocultándola, ese es maltrato prenatal. Cuando la mamá tomó un montón de pastillas o cosas para no tener a su bebé, pero definitivamente pues no fue así, sino que su gestación continuó y lo tuvo, ese es maltrato prenatal. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando se ha dado el maltrato prenatal con esos niños, con esos hijos que nacen, porque son niños que nacen con una cantidad de situaciones tan desfavorables a nivel emocional. Son niños que se deprimen, son niños que de repente son más agresivos, son niños que se les dificulta las relaciones interpersonales, son niños que en un futuro pueden llegar a tomar decisiones completamente equivocadas y caer en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución. Son niños que en el futuro pueden llegar a presentar ideaciones suicidas, intentos suicidas. Entonces, cuando hubo maltrato prenatal, esos niños son los que más amor necesitan, ambientes de tranquilidad, ambientes de fortalecimiento emocional, espiritual, moral, de ejemplo, de valores. Son niños que requieren de mucho apoyo, porque son niños que en su adolescencia y en su adultez pueden llegar a tener a caminar por caminos completamente desfavorables y completamente negativos para su vida. Vamos a encontrar también el síndrome de Munchausen, que es otra forma de maltrato. Ese síndrome de Munchausen es también dado por los padres, frecuentemente la madre. Provocan o inventan síntomas orgánicos o psicológicos en sus hijos que inducen a someterlos a exploraciones, tratamientos e ingresos hospitalarios innecesarios. Entonces, que cada rato el niño está enfermo, entonces lo llevo al médico, pero es mentira, la enfermedad se la está inventando la mamá, es que tiene fiebre, le voy a dar la pasta para la fiebre y el niño no tiene ninguna fiebre. Ay, es que al niño le duele el estómago todo el tiempo, mira, mi amor, tómate la pasta para el estómago, y mentiras, el niño nunca tiene dolor de estómago, es la mamá que tiene eso en su cabeza y terminan matando a sus hijos, El niño es tomado como un instrumento para establecer y mantener en muchas ocasiones una relación de carácter afectiva, y aquí también se da el síndrome de Munchausen. Entonces, por ejemplo, hay mamás que se separan y tienen una relación afectiva, pero sus hijos son rechazados dentro de esa relación afectiva, y muchas de ellas terminan hiriendo, haciendo a un lado a sus hijos, y otras hasta matando a sus propios hijos. ¿Sí? Ese tipo de situaciones se da. Entonces, pues son aspectos que yo pienso que a nivel general les traigo como para que tengan como en su contexto cuando hablamos de maltrato, qué tipos de maltrato conocemos. Y pues yo creo que hasta aquí sería como mi intervención. Escucho si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Sandra. La verdad nos sentimos porque yo aquí he estado degustando, aprendiendo, actualizándose uno, y pienso que es muy valioso este espacio, tocar esta problemática del maltrato infantil y sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, el maltrato físico y psicológico viene siendo un factor de riesgo frente al abuso sexual. Entonces, qué importante poder escuchar las preguntas. Si hay 2 o 3 personas que tengan preguntas, les damos el espacio. Sé que nos pasamos de tiempo, pero vale la pena este espacio de aprendizaje. Entonces, creo que César Rodríguez tiene alguna pregunta. No tengo. Gracias, Lady, muy amable. También muy agradecido con Sandra. De verdad que ha sido muy generosa con nosotros al compartirnos todas esas experiencias y ese conocimiento. Pues tengo varias preguntas, espero no salirme tanto de contexto. La primera es, también a través de las palabras, digamos, se puede catalogar como un abuso, una vulneración hacia el menor, es decir, cuando hablabas de que había maltrato con contacto y sin contacto. Esa sería una pregunta. La otra es que, pues, por supuesto que es
digamos que natural que haya un mayor número de damas, de señoritas, de niñas vulneradas sexualmente. En ese caso, pues el abusador es, por supuesto, un hombre, pero también existe, o qué tanto es el porcentaje de abusadoras o de mujeres que abusan, porque sé que en la mayoría de casos, pues, son los hombres, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. La tercera pregunta es, o no sé si en esto me salgo de contexto, por ejemplo, ¿qué manejo se le debe dar al tema de la erección del pene de sus niños? Hay niños que a los 4, 5, 6, 7 años o incluso más, pues ya tienen, digamos que esa experiencia de tocar sus genitales, estoy hablando particularmente de los hombres, y a veces uno también como que tiene tabú o falta de información o de formación frente a eso, pero desde tu óptica, ¿cómo se le podría dar manejo? Y una pregunta muy importante, Sandra, para cerrar, digamos, esta ronda de preguntas mías es que ¿cómo hace uno para denunciar ese tipo de casos? O, por ejemplo, creo que la mayoría de quienes estamos acá trabajamos con menores de edad, con niños, y ¿qué sucede si, por ejemplo, yo escucho un caso de un niño, pues de alguna manera ya soy responsable de denunciarlo? ¿Cómo haría para efectivamente, pues, hacer la respectiva denuncia, pero tampoco poner, digamos, en riesgo la propia integridad de uno? Porque hay muchos casos que también se dan en ese aspecto. Muchas gracias, Sandra, muy formal. Bueno, pues muy interesantes sus preguntas y voy a empezar por la penúltima pregunta que me hizo, que fue referente a la erección del pene de los niños. Resulta que nosotros, los seres humanos, tenemos un desarrollo psicosexual, que fue lo que yo les comenté hace un momento, y dentro de ese desarrollo psicosexual es normal que la primer masturbación, y eso es visto como la primer masturbación tanto en el hombre como en la mujer, es aproximadamente a los 3 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Cualquiera dice, masturbación, ¿qué es esto? Por Dios. No lo pensemos. Nosotros, los adultos, en muchas ocasiones somos los que tenemos una mentalidad morbosa, más los niños no la tienen. Un ejemplo de esa masturbación es cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando vemos un niño que se está tomando su biberón y está viendo televisión, y en el momento en que está tomándose su biberón, está tocándose su pene y el pene se pone erecto. Entonces muchos papás dicen, uy, no seas cochino, no seas grosero, no seas morboso, ¿qué es eso? Quítese la mano de ahí, y les pegan palmadas a los niños por eso. Eso es completamente incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque eso hace parte de su desarrollo psicosexual. El que es morboso, que es incorrecto, que es malo en la cabeza es el adulto, porque el adulto ya lo está viendo con un tono sexual. El niño no lo ve con un tono sexual. El niño simplemente es como si alguien estuviera haciendo en su cabeza un masajito y él lo siente como chévere y sigue ahí viendo televisión. El niño lo siente así. Él no lo ve con un tono sexual. Somos nosotros los adultos. Por ende, lo que hay que hacer en ese momento es simplemente dejar al niño. Ya llega el momento en que eso sucede, en que eso pasa, en que eso cesa. El niño ya no va a seguir tocando su pene, como a la niña también le sucede. La niña, ustedes ven a veces niñas que de repente están sentadas y empiezan a mover su colita para aquí, para allá, para aquí, para allá. Eso hace parte de la gratificación sexual, pero la niña no lo ve así, porque la niña simplemente, lo que les digo, ellos lo ven es como una situación, como algo de placer, pero no saben ni por qué, pero es algo completamente inconsciente, no es premeditado ni planificado, ni para ellos tiene un carácter sexual, todo lo contrario, es algo completamente inocente. Entonces, cuando ese tipo de comportamientos suceden, simplemente los tenemos que dejar porque hacen parte de su etapa fálica. La fálica empieza desde los 3 años hasta aproximadamente los 7 años y es una de las características que se da, ¿sí? Que es esa. Entonces, eso frente a la respuesta de la pregunta que me hacías de la erección del pene de los niños, que no solamente en los niños, sino que también sucede en las niñas. Ahora vamos con lo de las denuncias. Frente a las denuncias, ¿qué debemos hacer? Yo siempre aconsejo que para evitar ese temor que tenemos a la denuncia, tenemos que tener claro que es una denuncia. Una denuncia no quiere decir que tú estás diciendo es que están violando a esta niña o a este niño. No, una denuncia es que tú pones en conocimiento una duda a las autoridades. Y esa duda
va a ser verificada si es falsa o verdadera por parte de las autoridades competentes. Entonces, nunca tenemos que tener principalmente temor a la denuncia, jamás. Porque la denuncia no estoy diciendo ni estigmatizando ni señalando a alguien de que usted es un agresor porque usted está violando a su hija o a su hijo. No, la denuncia tenemos que quitarnos esa máscara, eso que nos cohíbe a denunciar, porque la denuncia permite que se esclarezcan los hechos y que si no hay un abuso simplemente no hay. Pero si lo hay, estamos ayudando a alguien, sobre todo a un niño, cuando se trata de un niño o de una niña, frente a esa situación de denuncia. Las instituciones educativas, cuando hablamos de una institución educativa donde se presente la situación de abuso, por ejemplo, y le van y le cuentan al profesor, o el vecino del lado se está dando cuenta y resulta que como es amiguito de mi hijo, el niño del lado fue y le contó a mi hijo y mi hijo vino y me contó a mí, hay algo que se llama corresponsabilidad, y mi corresponsabilidad tiene que hacer parte